buenos días. Vamos a colocarnos de pie para que comencemos este segundo servicio. Vamos a cantar la canción juntos y le daré la gloria. Comienzan las damas, por favor. En cada nación, el Evangelio en cada corazón, una iglesia para cada nación, el Evangelio en cada corazón. Nuestra verdad es la visión, uniendo nuestra voz, uniendo nuestra voz. Solo esfuerzo, una sola voz, una sola meta. Una misma lucha, el mismo propósito, una armadura peleando con valor, una iglesia para cada nación, el Evangelio en cada corazón. Es nuestra meta, es la visión, uniendo nuestra voz, uniendo nuestra voz. Vamos, hermanos, alistaos ya. El tiempo ha llegado, ¿quién nos detendrá? Muy pronto, hermano, la luz alumbrará. Los alcanzados al Rey adorarán. Una iglesia para cada nación, el Evangelio en cada corazón. Es nuestra meta, es la visión, uniendo nuestra voz, uniendo nuestra voz, uniendo nuestra voz. Le daré la gloria. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza,
la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Y como lo hizo, fue su poder, y con un milagro me transformó. Si no le conoces, su nombre es Jesús. Mire su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanza, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Vamos a comenzar en oración. Padre, te damos muchas gracias por estar acá en este segundo servicio y te pedimos que recibas la alabanza, que recibas nuestras oraciones a ti y en especial que uses a nuestro pastor, así como lo hiciste en el primer servicio, Señor, para que le tomes, le guardes y le des todo el poder y toda la autoridad que solamente tú le puedes conferir, Señor. Bendice este tiempo que estamos acá, nos muy buena disposición para escucharte, para estar en paz, en quietud y en reposo, Señor. Bendice también los hermanos que están al otro lado, Señor, que están pendientes desde sus casas, para que también estén ahí conectados con buena disposición y todos estemos a una voz escuchándote, Señor. Bendice los hermanos que aún no han llegado, acompáñanos y te damos gracias a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, pueden tomar asiento un momentico, vamos a tener un video del testimonio de una hermanita que se bautizó en el primer servicio. Entonces vamos a tener el testimonio de ella y unos cortos foticos de pronto de lo que pasó esta mañana. ¿Listo? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era una vida desordenada. Me gustaba tomar, bailar, andar con personas que no me llevaban a un buen camino, me llevaban al mal camino. ¿Cómo me di cuenta que necesitaba a Cristo? Por la misericordia de Dios, porque puso a mi madre en el camino que no se cansó de hablarme de la palabra y porque de una u otra manera Dios siempre me mostró el camino correcto. Y en la palabra de Dios yo me di cuenta que yo le estaba fallando a Dios. ¿Cómo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador? Aceptando que fui una pecadora y arrepintiéndome de corazón, abriéndole mi corazón para que Él entrara en él y tomara control de mi vida para siempre, y poniendo toda mi fe en la obra que Él hizo en la cruz por mí. ¿Cómo es que Jesús hizo mi vida llena de propósitos? Cambiándome para un nuevo estilo de vida, sirviéndole a Dios en la iglesia y hablándole a otras personas de la palabra que lo necesita, y lo más importante, no apartarme de Él jamás, porque es el único que siempre estará conmigo. Coloquémonos de pie por lo que Él es. Siempre yo le alabo por lo que
Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve. Reconozco mi rebelión y mi pecado ante tus ojos. Contra ti solo pequé, hice lo malo ante tus ojos. Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve. Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve. Más blanco que la misma nieve. Pueden tomar asiento. Muy buen día. Qué gusto poder compartir con ustedes, estar aquí, seguir adelante con el estudio de este libro. Hay un libro que como iglesia lo estamos estudiando, es el libro de los Gálatas. Y es un libro supremamente importante, es un libro que nos enseña algo tremendo, que hay un cáncer que está regado por todo el mundo, que se ha infiltrado en las iglesias, que quiere pervertir el único y verdadero evangelio que hay. Y es un evangelio pervertido que en el mejor de los casos dice que la salvación es por gracia, pero que la espiritualidad es por obras. Y la finalidad de este evangelio es pervertir la gracia y llevarnos al legalismo. El libro de Gálatas nos enseña cómo obtener, pero también cómo mantener nuestra libertad en Cristo Jesús. Vemos cómo nosotros hoy en día debemos escoger la gracia, pues es el principio que opera en esta época neotestamentaria, y es un principio que nos enseña que los hombres son salvos por gracia, pero los creyentes somos espirituales también por esa misma gracia de Dios. En el capítulo 3 de este libro hemos visto cómo se trata este cáncer, hablamos del origen, que puede ser causas externas, causas internas,
Vimos la importancia de escoger ese medicamento específico que es una vida de fe. Al contrario que podemos coger una medicina equivocada y es una vida de ley. Ahora, vimos que este cáncer se cura madurando. Cuando nosotros reconocemos el propósito de la ley que fue agregada por causa de la desobediencia, para poder que el hombre vea la necesidad de ir a Cristo para solucionar este problema de raíz. Vimos también algo muy importante a nivel de creyentes. En el capítulo 3 reconocimos nuestra posición en Cristo, cuál es como creyentes, como hijos de Dios, donde vemos que somos hijos de Dios. Es increíble hoy en día porque ante cualquier cosa que usted se equivoque, una cifra o una información, ahí mismo lo corrigen a usted. Pero hay una cosa interesantísima, es que como los hombres son ignorantes de esto, les dicen de todo y se lo tragan y nunca hacen correcciones. Entonces, permítame que llevo más de 25 o más años leyendo este libro y déjeme decirle algo. Hay una mentira muy grande que es que dicen que todos los hombres somos hijos de Dios. Y esa es la mentira más grande que hay, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han reconocido delante de Dios su pecado, que se han arrepentido para con Dios, le han pedido perdón por sus pecados y han puesto la fe en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Entonces es muy diferente. No quiere decir que los hijos de Dios son matriculados en una religión o en una secta o en una filosofía, no. Entonces esa es la verdad. Y estos hijos de Dios somos especiales porque estamos revestidos de Cristo. Por eso es que somos especiales, por nada más, no es por nosotros. Y por eso mismo somos el cuerpo de Cristo. Y hay que entender también que las bendiciones son para los creyentes. Ya entrando en materia, en el capítulo 4, que es el que nos ocupa ahora, que estamos ya en ese capítulo de este libro de Gálatas, estamos hablando de la importancia de ir. ¿Ir a qué? A llevarle las buenas nuevas a las personas, el evangelio de la libertad, para que ellos también sean libres del pecado, así como lo fuimos un día nosotros por medio de esa gracia liberadora de nuestro gran Dios. Y por eso las misiones son tan importantes, porque las misiones son el corazón de Dios. También el libro de Gálatas, en el capítulo 4, eso primero nos habla de cómo el mejor misionero que ha habido es Jesucristo. Y es el mejor que nunca jamás ha existido. Y precisamente esos primeros 7 versículos de este capítulo nos hablan de que Jesucristo es el misionero más grande de Dios. En esta parte el apóstol Pablo nos enfoca en la fuente de la vida. Es decir, nos enseña y nos aclara muy bien de dónde hemos venido los creyentes, cuál es esa fuente de nuestra vida, y también nos da a entender que Jesucristo es ese mejor misionero que Dios haya tenido, y que por tal razón Jesucristo es el modelo misionero a seguir. El mensaje, que ya lo hemos comenzado hace 8 días, para los que de pronto están aquí, que no vinieron, va a ser un breve resumen, porque lo comencé, más no se terminó, entonces hoy lo terminamos. Pero el título es Jesucristo es el heredero y nosotros somos los esclavos. Está en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. La palabra de Dios, que es la Biblia, dice así en Gálatas 4, 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te doy gracias por las personas que tú permites que vengan a tu casa. Sé, Padre, que hay para salvación y para edificación, y pedimos que tú, que eres grande y poderoso, hagas las 2 obras. Que tu palabra corra y sea glorificada cumpliendo ese propósito por el cual tú la envías esta mañana. Y que sea la exposición de esta palabra que es tuya y la obra de tu Espíritu Santo la que nos dé el entendimiento, la comprensión para poder tomar las decisiones correctas para bien de cada uno, para que sea para el beneficio propio y para tu gloria y honra, Señor. Padre, esto te lo pedimos y te damos gracias.
de antemano en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como les digo, voy a hacer un resumen. Entonces, hemos visto dos aspectos principales. El primer aspecto grande y principal que hemos visto es que Jesucristo es quien nos bendice completamente. El versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y lo primero que vimos es que en Cristo nosotros somos herederos de Dios. Por eso dice el versículo 1 comenzando: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, haciendo énfasis, heredero, ¿sí? Como les decía, los creyentes somos los hijos de Dios. Los creyentes estamos revestidos de Cristo Jesús. Porque es que es muy diferente usted matricularse en una religión, una secta, una filosofía, a usted entrar en una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Es muy diferente cuando usted, al escuchar la palabra de Dios, usted entiende lo que Dios quiere que usted entienda, y es que usted es un pecador, que usted ha ofendido a Dios no una ni dos, sino innumerables veces. Usted ha quebrantado los mandamientos de Dios y eso lo ha ofendido a Él. Entonces usted es un pecador, y si tú fueras a juicio delante de Dios, tú saldrías culpable. Y si sales culpable, tú vas a la cárcel de Dios. Y la cárcel de Dios se llama el infierno, y eso no es jugando. El Señor Jesucristo en los evangelios habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos allá, porque Él nos ama. La Biblia lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo mismo, que aun siendo nosotros sus enemigos, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es importante entender eso. Entonces, al ser ya hijos de Dios, al habernos arrepentido para con Dios, y luego colocar nuestra fe, nuestra confianza, entendiendo que lo único que nos justifica para con Dios es lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, creyendo eso, arrepintiéndonos y creyendo, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Es una salvación que da Dios. Entonces somos revestidos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos los herederos de la promesa de Dios. Esa salvación fue por misericordia, fuimos justificados por su gracia, por medio de la fe. La Biblia dice que esa fe es don de Dios, o sea, no es como algunos tienen en los escritorios que dice tengo fe y me va bien. La fe no es para usarla en cosas del mundo, la fe es santa, sagrada, la fe son con las cosas de Dios. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Y qué pasó? Es algo precioso. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo es la salvación? La salvación no es porque usted se bautizó, lo bautizaron sin usted ni quiera darse cuenta y le pusieron un nombre que muchos después se lo cambian. No. La salvación es cuando usted se arrepiente para con Dios, cree en Jesucristo, pasa algo maravilloso. Y es que usted es lavado con la sangre de Jesucristo, su alma es lavada. Fuera de eso, al ser sellados con el Espíritu Santo, somos renovados, es decir, somos hechos nuevas criaturas y somos regenerados porque nacimos de nuevo espiritualmente, porque estábamos muertos. Decíamos que esto se parece a una ilustración de que los hijos del rey en un reino son los herederos de ese rey y de ese reino, y que asimismo Dios es el Rey de Reyes y nosotros los creyentes somos sus hijos, y asimismo también somos herederos del reino de Dios. Después vimos que en Cristo nosotros nacemos de nuevo, entonces lo que se llama los famosos niños espirituales, porque ahí dice el versículo 1, pero también digo, en tanto que el heredero es niño, ¿sí? Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros nacemos de nuevo, es decir, somos hechos hijos espirituales por nacimiento, hijos de Dios por nacimiento espiritual. Ahora pasa algo interesante. La Biblia enseña que cuando somos lavados con la sangre de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por ese Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, al tener el amor de Dios ahora, podemos amar correctamente a Dios y también correctamente al prójimo, a los hermanos y a las personas. Por eso somos nuevas criaturas, podemos dejar de pecar. Ahora el Señor nos invita a que en nuestras vidas no reine el pecado, sino que reine Cristo Jesús. Es el que debe reinar. Entonces veíamos el ejemplo con el rey y el reino, de cómo los hijos de este rey, que son los herederos del reino, no tienen mejor forma de honrar a su padre, el rey, que obedeciéndolo. Y el rey, su padre, les va a dejar todo a ellos. Pero no solamente el rey le quiere dejar
su herencia material, sino que también le quiere dejar su sabiduría. Dios es el Rey de Reyes. Los creyentes somos sus hijos, pero también somos sus herederos. Y Dios espera, Dios no espera ni quiere que nosotros le demos algo o que hagamos algo por Él. No lo necesita. Él simplemente quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones gratitud y que mediante esa gratitud le entreguemos nuestras vidas y lo obedezcamos, estando dispuestos a obedecerlo en todo. Dios quiere que le prestemos mucha atención, que lo escuchemos y que luego lo obedezcamos. También vimos que en Cristo nosotros no debemos permanecer siendo unos niños. Sigue ese versículo 3 y termina: en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todos. Cuando somos ahora ya los creyentes, hijos de Dios y herederos de Dios nuestro Padre, somos llamados a madurar, a que dejemos de ser niños. Hay un pasaje en Romanos que dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Y una de las cosas hechas pues somos nosotros, y nosotros mismos nos damos cuenta cuál es el proceso del nacimiento, el crecimiento y cómo va evolucionando, madurando el ser humano. Asimismo, en la parte espiritual hay una analogía, una semejanza, y Dios quiere que nosotros maduremos, que dejemos de ser niños espirituales. Un creyente inmaduro, lo que un niño en Cristo, es un creyente carnal, es el nombre que recibe en la Biblia. Y es carnal porque está lleno de celos, y al estar lleno de celos se mantiene en pleitos y en contiendas. Un creyente carnal, un niño en Cristo, aunque es hijo de Dios, aunque tiene todas las bendiciones de Dios y es heredero, pero su comportamiento es como el de un hombre terrenal, carnal. Entonces no hay diferencia a los ojos de los hombres. Por eso somos llamados a madurar, para que después podamos gobernar adecuadamente junto a nuestro Padre. Muy bien, después vimos cómo Jesucristo nos capacita completamente. El versículo 2, dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, hay algo interesante de entender, y es que nosotros, los creyentes, lo que es la iglesia del Señor, somos los que estamos llamados a cumplir la misión para Dios nuestro Padre. Y esta misión es lo que se llama la Gran Comisión. Y en Cristo, por eso en Cristo somos llamados a crecer en la gracia. Dice el versículo 2, la primera parte, sino que está bajo tutores y curadores. Qué interesante, porque nosotros estamos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es ese proceso o cómo se puede lograr ese crecimiento? Bueno, nosotros no solamente recibimos la gracia de Dios, sino que nosotros estamos llamados a esforzarnos en esa gracia que hemos recibido. Es decir, debemos, después de llegar a Cristo, debemos permanecer en Cristo, ¿sí? Es decir, debemos estar viviendo ese evangelio que una vez recibimos. Para esto es importante y primordial, como creyentes, como iglesia, entender la importancia de guardar, mantener la sana doctrina, no permitir que esta doctrina, que es sana y santa, se pervierta, cambie. Y una de las cosas que enseña la sana doctrina es que nosotros debemos estar dispuestos a padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a nosotros no solamente se nos ha dado que creamos en Él, sino que también padezcamos por causa de su nombre. Y es importante entender esto, porque nosotros los creyentes vamos a sufrir, vamos a tener tribulaciones, dificultades, pruebas, vamos a ser tentados, pero todo esto será por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando de esto, ese proceso de madurez es muy importante entenderlo dentro del contexto de la iglesia bíblica local y dentro de un contexto de algo que se llama el discipulado bíblico. Y es entender que cuando el creyente, el bebé en Cristo, el niño, tiene estas dificultades, esos sufrimientos, qué importante que pueda tener a su lado a un hermano más maduro, que es más maduro porque simplemente ha pasado por este proceso, y ese hermano maduro lo va a animar bíblicamente a que siga adelante
en el Señor y lo haga sin enredarse en los negocios de la vida, que lo haga estando dispuesto a luchar legítimamente, que esté también dispuesto a trabajar primero y luego disfrutar del fruto, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Y vimos la importancia de cómo el rey usaba lo que llamaba tutores y curadores. Y en el sentido espiritual, para lograr esto, de nosotros los creyentes, sus hijos, utiliza a los discipuladores, que se presentan como tutores y como curadores. Pero los discipuladores, hablando de los tutores, porque el tutor es ese creyente a quien se le confía la tutela o el cuidado de un niño en Cristo. Es decir, que ese discipulador es como un protector de este nuevo creyente o este creyente recién convertido, que le va a animar bíblicamente a seguir adelante luchando correctamente para poder hacer la voluntad de Dios. Pero también esto se logra utilizando curadores, porque es un creyente que es nombrado y delegado con la autoridad del Señor Jesucristo para cuidar de los bienes de ese menor que es incapaz de gobernarlos. Pero no estamos hablando de la casa, los carros y la plata, no. Estamos hablando de que esos bienes son todas las promesas, porque ese nuevo creyente, aunque es un niño, tiene todas las promesas de Dios, tiene las bendiciones de Dios, tiene una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible que está reservada en los cielos para él. Entonces ahí se ve la importancia del discipulado para que estos creyentes recién convertidos, que son niños en Cristo, pero necesitan a estos tutores o curadores que se llama discipuladores, para que su salvación no sea en vano. Muy bien, también vimos que en Cristo nosotros somos llamados a ser sus discípulos, porque usando la misma parte que dice, sino que está bajo tutores y curadores. Ahora, Cristo claramente en su palabra llama a los creyentes a glorificar a Dios nuestro Padre. Y la Biblia lo dice claramente que en dos cosas es glorificado nuestro Padre: en que llevemos mucho fruto y en que seamos sus discípulos. Debemos dos cosas: llevar mucho fruto y ser discípulos de Jesucristo. Y en realidad uno es consecuencia del otro, o estos dos van muy como entrelazados, porque nosotros los creyentes llevamos mucho fruto para Dios cuando nosotros los creyentes somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Ahora, es interesante porque el proceso, ¿cómo es? Una persona puede llegar a esta iglesia, escucha la verdad, que es la palabra de Dios, específicamente la Reina Valera 1960. Quiero decirles que por ahí hay un libro muy de moda que se llama, que le dicen que es una Biblia, pero no lo es, que le dicen que es la nueva versión internacional. No es una Biblia, tiene 30,000 a 50,000 cambios que le hicieron a esa Biblia original de Antioquía. Entonces, esta es la original, la que Dios ha dado para el pueblo hispano, latino, hispanoparlante, Reina Valera 1960. Eso lo digo porque muchas veces la gente dice, no, es que hay que modernizar el lenguaje. Y esa Valera tiene un lenguaje, no, señor, eso lo entiende cualquiera. Y cuando esa persona llega, escucha la palabra de Dios, la cree y la acepta, es decir, acepta el Evangelio de Jesucristo, que no es fácil aceptarlo, porque lo primero que tiene que aceptar usted para aceptar el Evangelio es decir que usted es un pecador y que usted ha ofendido a Dios muchísimas veces y que usted le debe, y que donde usted fuera en estas condiciones a un juicio con Él, usted sale culpable y va derechito al infierno. No jugando. Entonces no es fácil. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y hay que pasar por un camino angosto y una puerta estrecha. Hay que humillarse para llegar a donde el Señor. Reconocer que soy pecador, que lo he ofendido, pedirle perdón y confiar en Jesucristo. No confiar en mí, no confiar en la religión, ninguna de las que los hombres han inventado, sino en lo que el Señor dice en su palabra, que es que Cristo es la suficiente propiciación de nuestros pecados, el pago. Ahora, listo, recibe al Señor,
Se salva por medio de la fe, ahora es hijo, un heredero de Dios, por medio de la gracia de Dios. Ahora, a este creyente para crecer, para madurar, debe seguir recibiendo la palabra de la misma manera que él la recibió para salvarse. ¿Cómo? Con fe, creyéndola. Es que el chiste no es creer en Dios. Muchas veces pensamos que creer en Dios es, no, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted tiembla? Ni los creyentes tiemblan. Los demonios tiemblan porque ellos sí lo han visto y saben quién es. Creer en Dios no es nada. Creerle a Dios sí. Eso es fe. Es un paso más allá de creer, es creerle a Él. Ahora, en Cristo también somos llamados a ser sus misioneros. Ya termina, el versículo 2 también dice, en la segunda parte dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí termina, que dice, Cristo vino, ¿cuándo? En el momento señalado por Dios el Padre. Cristo vino en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación de la gracia se llama. Cristo vino y se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y ahora llama a la gente del mundo, a los creyentes, para que ellos continúen con la misión que Dios nuestro Padre nos dejó y para que la digamos adelante con el poder y la autoridad que Él tiene, que es toda. Cristo es Dios, Señor Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Dios manifestó su voluntad por medio de su Hijo y nos llama al mundo para que pasemos a ser parte de su reino por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y nos llama a una nueva familia, que es lo que se llama la iglesia, la congregación de personas. Nos da un nuevo hogar, un lugar que se llama la casa de Dios local, que es la iglesia, que es la casa de Dios, para que seamos cuidados, alimentados, formados y preparados dentro de la estructura de la misma. ¿Y eso lo ha hecho para qué? Para que vayamos, llevemos fruto y ese fruto permanezca. Y todo esto se lleva a cabo por medio del discipulado bíblico. Ahí es donde vemos la importancia del discipulado bíblico. Muy bien, ahora sí ya entramos en materia. Esto era simplemente un resumen. Qué pena lo estaba haciendo porque así fue lo que vimos hace 8 días. El tercer aspecto es corto, pero muy importante. Lo tercero es que Jesucristo nos libera completamente. Completamente. El versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Qué interesante, porque lo primero que tenemos que ver aquí es que en Cristo nosotros somos llamados a dejar la vida vieja, la vida vieja. El versículo 3 comienza diciéndonos, así también nosotros cuando éramos niños. Recuerda que ya me pasé un tiempo diciendo la importancia que un creyente inmaduro, carnal, es como un niño. Entonces que no hay mucha diferencia, que estamos llamados a que maduremos para que la gente pueda ver, ¿sí? Y pueda ver el amor, como dice en esto, que sabrá que son mis discípulos, el amor que tuvieron los unos para con los otros. Y para poder tener ese amor hay que ponerlo en práctica y eso es madurez en Cristo Jesús. Bueno, pero para entender esto y la importancia de madurar y crecer, quiero llevarlos a un pasaje en el libro de los Hebreos, que es Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Es un pasaje muy importante, Hebreos 5, 12 al 14. Lo puede buscar en su Biblia, también va a salir proyectado, lo verifica. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia está hablando de un grupo de creyentes que estaban allí y que ya deberían ya tener un buen tiempo de ser creyentes, mucho tiempo de ser creyentes, pero continuaban inmaduros, continuaban siendo niños en Cristo, inmaduros, eran inexpertos y necesitaban ser definitivamente enseñados, o sea, discipulados,
para que se le enseñaran los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esa es lo que se llama la importancia de aprender las escrituras. Que usted no solamente en una iglesia debe recibir la prédica y todo eso, usted debe ser enseñado en la Biblia. Debe aprender las escrituras. Y estos creyentes inmaduros, aunque conocían mucho acerca de la Biblia, eran inexpertos. ¿Y sabe por qué eran inexpertos? Porque les faltaba el otro paso. No habían puesto por obra todo lo que habían aprendido. No han puesto por obra la palabra de Dios. Entonces, lo primero es aprender las escrituras, y aquí estamos viendo lo segundo, que es aplicar las escrituras. Tiene que aplicarlas. Por tanto, es que los creyentes son como niños, y eran tremendo porque no tenían ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y es increíble porque uno como empieza a ver las personas que se convierten al Señor y empiezan a crecer en el Señor, cómo se le acercan falsos hermanos. Es increíble cuando uno llega a los pies de Cristo y se convierte, cómo le empieza a llegar gente a hablarle del Señor, gente que uno conocía y nunca le ha hablado y ahora sí le hablan. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tremendo, ¿no? Y estas personas pueden estar sentadas al lado del diablo y no se dan cuenta. No tienen discernimiento del bien y del mal. Ahora, si nosotros después de ser salvos no nos discipulamos bíblicamente, vamos a ser como este tipo de creyentes, porque nos vamos a encontrar tristemente en la misma situación. Seremos creyentes carnales, esclavos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y en nada entonces nos vamos a diferenciar de los famosos incrédulos, porque seremos esclavos del pecado. Y entonces, ¿qué diferencia dice? Bueno, ¿qué diferencia hay de un cristiano a uno del mundo? Ahora, por eso los creyentes, después de ser salvos, estamos llamados a discipularnos para poder aprender los primeros rudimentos de la palabra o ser fundamentados en lo que se llama la sana doctrina. Vuelvo y repito, aprender las escrituras. Usted tiene que aprender este libro y saber que el que se pare aquí, que lo que está diciendo, si es bíblico o es basura, lo que está diciendo. Hay gente que lee un pasajito de la Biblia, uno, y se para y habla horas, filosofías y cuentos. Ahora, y después de estar aprendiendo nosotros los creyentes, estamos llamados a vivir la palabra de Dios, a poner por obra la Biblia, a poner por obra lo aprendido, a practicarlo. Eso es lo que se llama aplicar las escrituras, vuelvo y lo digo. Y es todos, porque hay un peligro muy grande en el cristianismo después de los años, que usted cree que ya se lo sabe todo y no lo está viviendo, no lo está aplicando. Porque así es que vamos a madurar, vamos a dejar de ser niños en Cristo, a dejar de ser creyentes carnales, incapaces de participar en la obra del Señor, dejar de ser ineficientes. Vamos a poder de verdad participar en el avance del reino de Dios, porque a eso nos llama el Señor a la iglesia. No es a sentarse ahí a que ofrenda y esto, no, a que participe en el avance del reino de Dios. Otra cosa, en Cristo nosotros somos llamados a vivir la vida nueva, una vida nueva que el Señor nos ofrece. El versículo 3 sigue diciendo, estábamos en esclavitud. Por eso ya leímos, así también nosotros cuando éramos niños, ¿qué? Estábamos en esclavitud. Y aquí, para entender esto, es importante ver Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, vea lo que dice. Colosenses 3, 1 al 4, dice así: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, qué tremendo, porque nosotros antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
Pero ahora que somos hijos de Dios, estamos vivos, hemos resucitado en Cristo Jesús, nacimos de nuevo, lo que llama ser salvo. Ahora, listo, este pasaje dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. Si usted de verdad es salvo, si usted ha nacido de nuevo, si a usted de verdad entendió que es un pecado, se arrepintió para con Dios, le pidió perdón y puso su fe en el Señor Jesucristo, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, si usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios, sí pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Buscar las cosas de abajo. Todos los días buscamos las cosas de abajo, no las de arriba. Pero ya como creyentes debemos buscar las cosas de arriba. Debemos poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo lo logramos? Dejando de poner la mira en las cosas de abajo. Dejar de poner la mira en las cosas de la tierra. Ahora en Cristo somos libres del pecado. Y por eso podemos dejar de vivir esa vida vieja. Una vida vieja. Y podemos vivir una vida nueva. Una vida vieja que estaba viciada conforme a los deseos engañosos de la carne y vivir una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en esta vida nueva nosotros los hijos de Dios somos libres del pecado, de la muerte y del diablo. Vea lo que dice Hebreos 2, 14 y 15 respecto a esto. En Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, los que somos salvos en Cristo ahora somos totalmente libres. Tan libres somos ahora que somos llamados a buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y dejar de poner la mira en las cosas de la tierra. Y entender que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y es tan tremendo porque el Señor Jesucristo destruyó a Satanás, lo venció. Donde Satanás pensó que había ganado crucificando a Jesucristo, a Dios en la carne, al Hijo de Dios, el Señor lo derrotó totalmente. Y ahí el Señor destruyó al diablo, a la muerte, al mundo, al pecado. Qué interesante lo que el Señor Jesucristo nos dice en Juan 3:3. Respondieron Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y qué bonito porque como creyentes ya hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, nosotros podemos ver el reino de Dios. Cosa que es imposible sin uno ser salvo. Y por eso, al poder ver el reino de Dios, al entender las cosas de Dios, nosotros buscamos las cosas de arriba, nos enfocamos en las cosas de arriba y procuramos y luchamos a dejar de mirar las cosas de abajo. Porque en Cristo tenemos una vida completamente libre. Ahora, ¿y esto por qué debe ser así? Porque el tercer aspecto y último es, en Cristo nosotros somos llamados a liberar a los demás. Qué tremendo, porque vea cómo termina el versículo 3, bajo los rudimentos del mundo. El mundo y su sabiduría, el mundo y su sistema, tiene totalmente esclavizada a la gente. Y sabemos que el mundo lo reina Satanás, lo gobierna. Entonces el sistema mundial va en contra de Dios totalmente. Vean lo que dice Juan 8, 31 al 36, palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8, 31 al 36 dicen, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor les puso el dedo en la llaga. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
¡tan! Ahí los fregó. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si Jesucristo te libera, te da libertad, eres verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De todo. De todo. Nosotros, hermanos, los creyentes, estamos llamados a permanecer en su palabra. Por eso dice que hay que mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, para poder ser bienaventurado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De eso se trata. Permanecer en su palabra, debemos leer todo ahí. Ahora hay que entender algo. Nosotros nos levantamos y por la mañana, ojalá unos huevitos bien ricos, pericos. O si estamos de buenas, huevitos y unas rancheritas y arepita. Rico, ¿sí o no? Y después el almuercito, ¿qué tal unos frijolitos, un chicharrón bien bueno, patudo, patón? Y así. Esa es la comida física, pero la espiritual. Usted ha nacido de nuevo en Cristo. ¿Cuál es su comida espiritual? Aquí está. La palabra de Dios. Hay que comerla. Alimentarse con ella todos los días. Permanecer en ella. Para poder permanecer libres, porque la verdad es la que nos hace libres. La mentira esclaviza. La mentira no puede liberar a nadie. La mentira lleva a los hombres a vivir en pecado, enemistados con Dios, alejados de Dios. En cambio, la verdad nos hace verdaderamente libres. Libres para acercarnos a Dios, libres para vivir y glorificar al Señor, libres para glorificar al Señor con nuestras vidas y en nuestras vidas. Y una vez que somos verdaderamente libres, entonces vamos a poder liberar a los demás, que es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Sencillo, con la misma verdad, con la misma verdad del Señor, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos no sean engañados con filosofías, para que no sean engañados con huecas sutilezas, para que no sean engañados con las tradiciones de los hombres, verbo y gracia, las religiones, cualquiera, ni sectas, ni con los rudimentos del mundo, la sabiduría y el conocimiento del mundo. Vamos diciéndoles a los hombres que Jesucristo es Señor Dios Todopoderoso y que en Él están completos, no necesitan nada más, porque en Cristo somos verdaderamente libres. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros los creyentes somos los encargados del ministerio y de la palabra de la reconciliación. Es decir, somos encargados de ir a los hombres y decirle y rogarles si hay necesidad de que por favor se reconcilien con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y usamos qué? La palabra de la reconciliación. En síntesis, el Evangelio de la salvación. Ahora, los hijos de Dios vivimos nuestras vidas con un propósito verdadero, con consecuencias eternas. ¿No es eso el mayor problema de la humanidad? No tengo propósito, no hay sentido para vivir. Entonces, un propósito dado por Dios y con consecuencias eternas. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Ahora, los creyentes servimos y glorificamos a Cristo cuando nosotros somos obedientes y vamos a liberar a los demás de la esclavitud, de esa cadena con que Satanás los tiene atrapados a voluntad de él. Y nosotros los creyentes libramos a la gente de esta esclavitud por medio de la promesa de Dios, el Evangelio de la salvación. Y obedecemos a nuestro Dios y nos ocupamos en cumplir con la gran comisión. Esa es la gran comisión.
Vimos y le repetí varias veces la importancia de que Dios quiere que lo escuchemos y que le prestemos mucha atención y que lo obedezcamos. Y ahí dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que en el poder de Dios y con la autoridad de Cristo. Eso es lo que hacemos acá. Nosotros vamos a ir, eso se llama misiones. Y cuando vamos, nosotros les vamos a llevar las buenas nuevas, a contar la historia del Hijo de Dios. El evangelio de la salvación, el evangelio liberador, el evangelio de Jesucristo, eso es evangelismo. Y a los que ganemos para el Señor los vamos a equipar para que maduren, enseñándoles que vivan la palabra de Dios. Eso es lo que se llama discipulado, que se hace en la iglesia. Y esto lo debemos hacer hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa de Dios y Dios la va a cumplir Él mismo si le prestamos atención y lo obedecemos en todo. Y esa es nuestra visión como iglesia. Es decir, la forma específica que Dios tiene para que esta iglesia cumpla con eso. ¿Sí? Y es ser una iglesia bíblica local sólida. Una iglesia, un conjunto de creyentes salvos en Cristo. Local, porque está localizada aquí. Sólida, porque deseamos y anhelamos y trabajamos para que esté llena de creyentes sólidos, creyentes fundamentados en la palabra de Dios. En la cual cada creyente, el patrón a seguir, no es el pastor, no es nadie, es nuestro Señor Jesucristo, es el modelo. Cada creyente nos conformamos a la imagen de Cristo para que trabajando en equipo nos movilicemos a ministrar la palabra, empezando por Medellín, que es lo primero. Ahora, déjame preguntarte a ti, puede que tú estés aquí y hayas oído mucho acerca de Cristo, mucho acerca de la Biblia, mucho acerca de religión y esto, pero no te estoy preguntando esto, te estoy preguntando a ti que estás sin Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. No hablo en tu barriga, hablo en tu corazón. Tú hoy has escuchado la palabra de verdad. Has escuchado que la única forma de ser verdaderamente libre es en Cristo Jesús. Hoy, si tú quieres, puedes aceptar el evangelio de la salvación, el evangelio liberador. Pero es importante que entiendas que el Señor hizo su ley y Cristo no vino a abrogar la ley, a quitarla, vino a confirmar cada palabra. Entonces es importante entender que la ley es entender que los 10 mandamientos de Dios están escritos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuando los quebrantamos. Pero Dios no solamente ha hecho eso, sino que también nos ha dado conciencia, que es conocimiento. Entender y saber cuando quebrantamos esos mandamientos. Y sabemos que lo hemos hecho ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces hemos ofendido a Dios. Entonces es importante reconocer nuestro pecado, arrepentirnos para con Dios, pedirle perdón y luego poner toda nuestra confianza o toda nuestra fe en que la obra redentora de Jesucristo es la que nos salva. Él pagó el precio de nuestro pecado en nuestro lugar en la cruz. Esa es la salvación, arrepentirse para con Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí al final habrá alguien, si necesitas que te comparta. Nosotros los salvos en Cristo, hermanos, ahora somos hijos de Dios, los herederos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Ahora, no podemos permanecer siendo niños en Cristo, sino que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso lo logramos por medio del discipulado bíblico. ¿Sí? ¿Te estás discipulando? Dios quiere que nosotros, sus hijos, dejemos la vida vieja para poder vivir esa vida nueva que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús, para poder ser luz y así poder cumplir con ir a liberar a otros que se encuentran esclavizados del pecado, están muertos en sus delitos y en sus pecados. Esto lo logramos por participar en la misión de Dios, siendo parte activa del avance del reino de Dios, siendo parte activa de la gran comisión. Ahora, preguntémonos, ¿estamos agradecidos por nuestra salvación? Es increíble, porque hay una estadística que es bíblica, y es que más o menos de cada 10 personas, solo una
es agradecida con el Señor. O sea, de las personas que el Señor da libertad, solo una vuelve agradecida, se postra a sus pies, no se quiere mover de allí nunca jamás. Y le entrega todo a Él y lo obedece en todo. ¿Tú estás agradecido con el Señor? ¿Le has entregado totalmente tu vida al Señor? ¿Estás confiando y dependiendo totalmente de Dios nuestro Padre? ¿Estás confiando plenamente en el poder de Dios? ¿Nos estamos ocupando en misiones? Hermanos, oramos, damos y vamos. Acuérdense, debemos ser misioneros a nuestra metrópoli, a Medellín, cada día de nuestras vidas. Por ahí empecemos. ¿Nos estamos ocupando del evangelismo, llevar el evangelio a los demás con nuestra vida y con nuestras palabras? La importancia de compartirle a alguien las buenas nuevas. Yo lo asemejo mucho, yo soy médico y le digo, ¿qué tal que usted se encontraba conmigo y yo he descubierto algo que cura cualquier cáncer? Y usted se encuentra conmigo y me dice que su mamá está enferma de cáncer. Y yo hablo con usted una hora, lo abrazo, le sonrío, le doy palmadita en la espalda y me despido. Y no le digo cómo puede curar a su mamá. ¿Qué pensaría usted de mí? Pues los creyentes tenemos la cura contra el peor cáncer que tiene la humanidad, que lo está matando a todo y lo mandando al infierno. Ese cáncer se llama pecado. Y si nos encontramos con una persona que conocemos o queremos o que nos encontramos en la calle y no le decimos cuál es la solución. ¿Nos estamos ocupando en el discipulado? ¿Estamos siendo equipados con la palabra de Dios? Lo que recibimos, vivimos, lo aprendido. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente quiere pasar por muchos cursos. Termino un curso y hay otro curso y me quiero escribir en otro curso. Pero no se trata de pasar por los cursos, sino que los cursos pasen por usted. ¿Estamos enseñando de la Biblia a alguien más? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corre y sea glorificado, Dios. Tú conoces cada persona, cada corazón y sabes aquí quién necesita salvación, Señor. De acuerdo a tu infinita gracia, conocimiento, sabiduría, poder y autoridad, haz tu obra, Señor, te lo suplicamos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra expuesta. Asimismo, Señor, el resto necesitamos santificación, Señor, consagración para contigo, entrega, compromiso y dedicación a ti, Padre. Haz la obra en todos nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y agradecemos en el precioso único nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos, el Señor me los bendiga, aquí los esperamos cada domingo. Recuerden, ahí hay un anuncio de que tendremos una semana de edificación especial para que también se inscriban. Vamos a tener capacidad aquí, capacidad abajo, con la visita del pastor misionero Greg Kedrowski, que viene de los Estados Unidos. Habla, tranquilo que habla perfecto el español, entonces, pero es un maestro bíblico impresionante y nos viene a enseñar unos temas súper prácticos. Entonces los invito para que se animen y se inscriban. Y aquí, esta es su casa, sean todos bienvenidos, que tengan un excelente resto de día, que Dios me los bendiga y me los guarde y me los proteja, sobre todo en esta época.